a lo mejor el más difícil que encontramos en el libro de Efesios, porque es un texto que hemos escuchado un montón de veces, ¿verdad? A lo mejor era un texto predicado en nuestra boda, a lo mejor, ¿no? Y un montón de conferencias sobre el matrimonio. Pero que el Señor nos ayude esta mañana con su gracia para leer su palabra, reflexionar sobre su palabra con un corazón abierto, una mente abierta, para que la palabra nos hable esta mañana. Aunque sea quizá un texto que tenemos mucho conocimiento. Hemos escuchado mucho de este texto en muchos contextos de boda y así, ¿no? Pero vamos a leer esta palabra y que el Señor nos ayude esta mañana. Efesios capítulo 5, a partir del 22, la palabra dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y los solteros esta mañana, esta palabra también. Vale, entonces todos nosotros tenemos que estar atentos esta mañana a la palabra. Recordamos que la idea principal de Efesios es que Dios reunirá todas las cosas, toda su creación en Cristo Jesús, su Hijo. Si miremos primero, antes de entrar en nuestro texto, en Efesios capítulo 1, que nos ayuda a entender el propósito, el tema principal, el enfoque de la epístola de Efesios. En capítulo 1, en los versículos 9 a 10, dice: dándonos a conocer, es decir, Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo llama la obra de reunir todas las cosas en Cristo el misterio de la voluntad de Dios. Y luego, si miremos en Efesios capítulo 3, versículo 9, vemos que Pablo dice que esa voluntad divina había sido escondida bajo el antiguo pacto. Cuando dice en versículo 9, en cuanto al ministerio de Pablo, dice que
cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Bajo el antiguo pacto había sombras de la voluntad de Dios de reunir toda la creación en Cristo. Bajo el nuevo pacto vemos el cumplimiento de las sombras en la persona y en la obra de Cristo. Lo que había revelado por medio de las sombras fue hecho realidad en Cristo. Y en nuestro texto esta mañana vemos como la unión entre un hombre y una mujer en Génesis 2:24, lo que cita Pablo en el versículo 31, también era una sombra de la obra de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Así que un propósito importante de matrimonio entre un hombre y una mujer es mostrar esta unidad como una realidad. Podemos dividir, y se divide nuestro texto en 3 bloques. Realmente son 3 bloques, 2 de los 3 tienen que ver con el llamamiento o el llamado divino. ¿Vale? En los versículos 22 a 24 vemos el llamado divino a la mujer dentro del matrimonio. En los versículos 25 a 32 vemos el llamado divino del marido dentro del matrimonio. Y luego en el versículo 33 lo que tenemos es un resumen del llamado, tanto para el hombre como para la mujer dentro del matrimonio. ¿Vale? Entonces, cuando pensamos en este texto de esta mañana, el primer detalle que quiero destacar es la falta de detalles. Las instrucciones que tenemos aquí en los versículos 22 a 23 son muy breves y no nos dan muchos detalles. No nos dan una lista de tareas para la mujer y otros para el marido dentro del matrimonio. No dicen si es mejor de tener 2 cuentas bancarias o solo una cuenta común. No dicen si el hombre frega los platos o es solo la tarea de la mujer. ¿Quién tiene la responsabilidad de lavar la ropa? Pasar la aspiradora o preparar la comida, entre otros quehaceres. Estamos delante de un texto que falta detalles, ¿de verdad? El segundo detalle que llama la atención son las palabras en versículo 23, cabeza, los versículos 22 a 24, cabeza y someterse. En el mundo de hoy, por lo menos en la cultura occidental, esas 2 palabras pueden sonar como opresión. Y vamos a tratar esas palabras llamativas más adelante. Sin embargo, la verdad es que si somos honestos, nuestros matrimonios muestran que todavía no estamos en el paraíso. ¿No? ¿No? Hemos salido del lugar precioso, ¿no? Del paraíso. En el mundo caído, las relaciones entre un marido y una mujer no siempre muestran la realidad de la obra de Dios en Cristo. Hoy en día matrimonios están dañados por la tensión que hay en casa y el resentimiento sigue aumentando sin saber cómo reducirlo. Y nuestro texto hoy da por hecho que por la nueva vida en Cristo, los creyentes casados están capacitados para trabajar en su matrimonio, para facilitar la unidad, el amor y el respeto. Miremos un momento, si quieres buscarlo, en 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3, que es una palabra
a pesar de Efesios que hemos leído hasta ahora, ¿no? De esta obra grande y maravillosa de Dios en elegirnos desde antes de fundación del mundo, de salvarnos por la sangre de su Hijo, de sellarnos con su Espíritu Santo. Pero también Pedro nos dice, en 2 de Pedro, versículo 3, dice, todas las cosas que pertenecen en la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos un texto que complementa todo lo que hemos escuchado en el libro de Carta de Efesios, que somos en Cristo capacitados de trabajar en nuestros matrimonios para facilitar la unidad, el amor y el respeto. También como cristianos que han puesto su esperanza en Cristo, esperamos la nueva creación que Cristo ganó por nosotros por su sangre. Lo vemos en nuestro texto, en versículo 27, cuando dice, esta obra de Cristo, de lavarnos con el agua por la palabra, a fin de que, versículo 27, a fin de presentársela la iglesia, asimismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, y me encanta esta última parte, ni esta cosa semejante. Este incluye toda mi vida, ¿vale? Este incluye todas mis carencias, y tuyas también, ¿no? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esperamos y anhelamos por la obra de Cristo en nuestros corazones. Si realmente amamos a Cristo, esperamos y anhelamos la consumación de nuestra salvación en el mundo venidero. Allí viviremos en armonía perfecta, en un mundo de amor perfecto. Difícil de imaginar, ¿verdad? A veces acostarme, intento de contemplar, ¿no? Esta realidad que está delante de nosotros. Entonces, que no nos desmayemos por causa de nuestras carencias, sino que trabajemos y nos esforcemos con perseverancia y alegría, deleite, gozo, en facilitar la unidad en nuestro matrimonio hasta la venida de aquel día. Ahora bien, hermanos, antes de tratar el llamado dado a los cónyuges, consideramos primero un propósito importante del matrimonio según los versículos 30 a 32. Vamos a enfocarnos en esos versículos para comenzar porque van a ponernos en el contexto de este argumento de Pablo y mejor entender esas instrucciones sobre el matrimonio. Dicen estos versículos, que vamos a recordarlos de nuevo, dice versículos 30 a 32, porque somos miembros de su cuerpo, Cristo. ¿Vale? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Estas palabras suenan? ¿Os suena?
de su carne y de sus huesos. Y luego por este dejará, ¿no? El hombre, su padre y su madre. La historia de la primer matrimonio en Génesis era una historia de la redención. La historia del primer matrimonio en Génesis era una historia de la redención. Fijémonos en cómo Pablo describe la relación de Cristo con la iglesia, como Adán describió su relación con Eva cuando Dios se la presentó en Génesis 23. ¿Vale? Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Vale? Buscamos Génesis capítulo 2. ¿Vale? Y vamos a leer los versículos 23 y 24 y vamos a ver que Pablo está metiendo el matrimonio, el propósito, o un propósito importante de matrimonio aquí en este relato. Moisés, pero Pablo en su epístola. Versículo 23 de capítulo 2 de Génesis. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el versículo 32, Pablo usa la palabra misterio para referirse a esta historia. Refiere a la unión entre el hombre y la mujer en Génesis 2:22 como una sombra de la unión entre Cristo y la iglesia. Era un misterio, era una sombra bajo el antiguo pacto que ahora se ha hecho realidad. Ha hecho realidad en Cristo. Como el hombre deja a su padre y su madre, tenemos un cuadro de cómo Jesús dejó los cielos. Como el hombre se une con su mujer y los dos hacen una sola carne, tenemos un cuadro de cómo Cristo se hizo uno con su iglesia. Así leemos en Efesios capítulo 1, otra vez vamos a llegar a nuestro texto, pero Efesios capítulo 1, en versículos 22 a 23, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que su plenitud llena a su iglesia. Cuanto a la iglesia, Dios puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El matrimonio entre un hombre y una mujer está llamado a manifestar esta unidad, esta realidad. Cuando entendemos esta verdad, no nos falta una lista de tareas, porque tenemos un propósito más profundo para el matrimonio. Este propósito es suficiente para determinar cómo llevar distintas tareas en el matrimonio. Ahora, consideramos más los detalles del llamado divino a la mujer dentro del matrimonio en los versículos 22 a 24, cuando dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos
en todo. En ese primer bloque enfrentamos las palabras cabeza y someterse. Palabras difíciles de aceptar. Cuando entendemos esas palabras, vemos cómo la realidad de Cristo se manifiesta. Se manifiesta en el matrimonio. Dice en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es importante que no nos olvidemos que la relación entre Cristo y la iglesia es el fundamento de la relación matrimonial. No podemos perder la vista de esta realidad, de esta verdad, ¿no? Es central. Esas palabras nos ayudan a entender el rol de la mujer en el matrimonio, esas palabras que hemos leído en el versículo 23. Esas palabras también ayudan a todos nosotros, seamos casados o solteros, ¿vale? Entonces, solteros, esas palabras nos ayudan también. Saber qué es una mujer idónea y un hombre piadoso. Cómo ser hombres y mujeres sanos. Así que estamos delante de un texto de tremenda importancia para todos nosotros esta mañana. La palabra cabeza, versículo 23, lo que vemos en este primer bloque, de versículos 22 a 24. La palabra cabeza se utiliza para líder en el Antiguo Testamento. ¿Vale? Y vamos a ver en Jueces, capítulo 11, versículo 11. ¿Vale? Aunque vamos a poner ahí arriba la Reina Valera, pero voy a leer la Biblia de las Américas para comparar. ¿Vale? Jueces 11, versículo 11. Según la Biblia de las Américas dice, Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo le hizo cabeza. ¿Vale? Y tenemos en la Reina Valera cuardillo, que significa líder y jefe sobre ellos. Cuando en Efesios 20, versículo 23, relaciona la idea de cabeza con Cristo, su Salvador, entendemos que el énfasis recae en el sacrificio de Cristo por su iglesia. Cuando pensamos en Cristo como nuestro Salvador, pensamos en su sacrificio. La sangre que derramó en la cruz. Vemos esta relación con más claridad en versículo 25, cuando dice en versículo 25 de Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La relación entre las palabras cabeza de la iglesia y Él es su Salvador muestran la intención original de un liderazgo bíblico. La intención original de un liderazgo bíblico es un liderazgo servicial que el marido está llamado a imitar. Otra vez, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él fue a su servicio, ¿no? Y Él es su Salvador. Marcos, capítulo 10, 45. Marcos, capítulo 10, Evangelio de Marcos, capítulo 45, dice el siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Allí tenemos el Evangelio. Los hombres entre nosotros, yo incluido, no entramos en el matrimonio para ser servido,
sino para servir. El hombre está llamado a imitar este tipo de liderazgo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y el salvador de ella. Para la mujer. Es importante también que entendamos que esa realidad no cambia con el paso del tiempo o por valores culturales. No cambia. Luego dice en versículo 24 a las mujeres así, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. La sumisión voluntaria de la iglesia a Cristo es el patrón para la esposa. A fin de cuentas, cuando la esposa honra y se somete al Señor, cuando honra y se somete a su marido. Versículo 22, ahora ponemos a leerlo en su contexto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Así, como al Señor, como al Señor. A someterse a su marido, honra y afirma el liderazgo de su marido y le ayuda como una ayuda idónea a llevarlo a cabo de acuerdo con sus dones. Sabes, a lo mejor, seguramente las mujeres, las esposas ya han dado cuenta ya, ¿no? Por lo menos mi esposa ha dado cuenta que cuando nos hemos casado, yo no sabía, no tenía idea de cómo liderar mi esposa. ¿Vale? Pero cuando la mujer honra y se somete al Señor, ¿no? En su matrimonio y afirma, ¿no? Cuando se somete a su marido, honra y afirma el liderazgo de su marido y le ayuda como una ayuda idónea a llevar a cabo de acuerdo con sus dones en la casa. Cuando la mujer se somete a su propio marido, facilita el diseño de Dios para el matrimonio. Génesis, no tienes que buscarlo. Génesis 2:18 que conocemos dice, y dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y las palabras que vemos en versículo 24, en todo, refieren a todas las circunstancias en que un matrimonio enfrenta a lo largo de su vida juntos. Cuando un marido rehúsa el llamado de Dios conforme al ejemplo de Cristo, la mujer es tentada a perder la esperanza y el orden en el lazo matrimonial empieza a venirse abajo. De igual manera, una esposa que toma el liderazgo del matrimonio dificulta mucho el desarrollo del esposo como cabeza de la familia. La mejor manera de ayudar a tu cónyuge ser lo que Dios le pide de ser es ser lo que Dios te pide de ti. ¿Vale? Voy a repetir esto. La mejor manera de ayudar a tu cónyuge ser lo que Dios le pide ser es ser lo que Dios te pide de ti. Entonces, en los versículos 22 a 24 hemos considerado el llamado
divino de la mujer en el matrimonio. Ahora vamos a ver el llamado divino al marido en el matrimonio. Vamos a empezar en el versículo 25. Cuando dice de nuevo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El comportamiento dentro del matrimonio es ante todo cristocéntrico, ¿no? Tanto la esposa como el marido están llamados a depender de Cristo y ser lo que Dios pide de ellos independiente de cómo se porta su cónyuge. Cristo se ofreció su vida para nuestra salvación, independiente de tu comportamiento y mi comportamiento. Así que tanto la esposa como el marido están llamados a depender de Él y ser lo que Dios pide de ellos independiente de cómo se porta su cónyuge. Así, el énfasis en versículo 25 recae en el sacrificio de Cristo por su iglesia. Por lo tanto, le dice al marido que ame de esta manera. La verdad evidente que no podemos negar es que Cristo tomó la iniciativa de amar a su iglesia. Cristo no respondió a la petición ni del buen comportamiento de la iglesia. Vemos que el amor de Cristo es un amor servicial. Cristo tomó la iniciativa de amar a su iglesia y lo demostró al sufrir por ella. Cristo murió para nosotros y nos ha dado un ejemplo. Por esa razón entendemos que el liderazgo no es un derecho ni un privilegio, sino una responsabilidad santa delante de Dios. Así que el liderazgo santo es el llamado divino a un marido para asumir la responsabilidad principal de amar, guiar, proteger y proveer por su esposa. Y luego leemos en los versículos 28 y 29 que el marido está llamado a amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. ¿Por qué? La razón. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La unión de una persona con su propio cuerpo es íntima y permanente. Que no podemos separarnos, ¿no?, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando era joven muchas veces quería separarme de mi cuerpo porque quiere ser más alto y más fuerte. Pero con los pasos de años estoy más bajo que antes, ¿verdad? Así que amar, proteger y proveer para su propio cuerpo es natural, ¿verdad? Una persona sana cuida su propio cuerpo. Toma pasos para mantener su salud y evitar daños. Es en esa responsabilidad que Adán rehusó en el huerto de Edén con Eva. Si recordamos esta historia. Así Eva tomó las riendas del matrimonio en un momento crítico para ti y para mí, ¿no?, y para todo el mundo. Adán abdicó su liderazgo
y fueron engañados por la serpiente. Que maridos, estamos llamados a tratar a nuestras mujeres como nuestros propios cuerpos. A veces podemos tratar a nuestras mujeres como somos enfermos, ¿no? Y no nos importa nuestra propia salud. No nos importa, ¿no?, nuestros propios cuerpos. Es como hacer daño a nosotros mismos. No es natural. No es natural que dice la palabra. Cuando el marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, facilita el diseño de Dios para el matrimonio. Hemos visto que tanto la mujer como el marido tienen un llamado divino dentro de su matrimonio. Ese llamado solo se puede llevar a cabo con la ayuda del Espíritu Santo. Pablo no está llamándonos a llevarlo según nuestra carne. No está diciendo hacer lo mejor que pueda. No. Es imposible llevar a cabo si no es por el Espíritu Santo. Es lo que hemos escuchado la semana pasada en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu. Entonces, tenemos ahora, en el último versículo 33, un resumen del llamado divino a los casados, a la mujer y el hombre, que Pablo está desarrollando aquí. Dice, por lo demás, entra a las tareas de la casa. ¿Vale? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cuando un marido ama a su esposa como a sí mismo y una esposa respeta a su marido, manifiestan la realidad de la unidad entre Cristo y su iglesia. Ese es un propósito principal, importante para el matrimonio. De manifestar la realidad de la unidad entre Cristo y su iglesia. Que el Señor fortalezca cada matrimonio en su gracia para mostrar esta realidad. Que el Señor nos ayude a disfrutar su diseño para ser hombres y mujeres que agradan a Dios. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga a su iglesia.